Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Inmo Podcast, el podcast de los apasionados del sector inmobiliario. Hoy, en estos días, estamos hablando mucho de esa nueva ley de vivienda ya aprobada por el Senado, ya publicada en el BOE, que entra en vigor ya mismo. Y hay uno de los aspectos que preocupa mucho de esa ley, el tema sobre todo de la ocupación o de permitir a los inquilinos vivir en la vivienda, si son vulnerables, ¿no? Zonas tensionadas. Bueno, hoy, la semana pasada hablábamos del tema de la ocupación y hoy te quiero hablar de un concepto particular en la ocupación y es el llamado inquiocupación. ¿Qué es? ¿Cómo se puede evitar? Pues a eso dedicamos nuestro capítulo de hoy de Inmo Podcast. ¡Arrancamos! Por cierto, hoy, antes de comenzar, te quiero decir que este miércoles, estamos a lunes 22, este miércoles día 24 de mayo a las 7:30 de la tarde a través de mi canal de YouTube, Manu Arias Realtor, como te digo, miércoles 24, 7:30 de la tarde en directo para que puedas plantear allí todas las preguntas que quieras, aunque quedará el vídeo grabado en el canal. Vamos a tener una entrevista con Diego Galeano. Diego Galeano es abogado, es gerente de la inmobiliaria AGA en Jaén, es presidente del colegio API de Jaén desde el año 2007 y es expresidente del Consejo General de Colegios de API de España del 2015 al 2018. Como te digo, además es abogado ejerciente y con él vamos a analizar la nueva ley de la vivienda, así que creo que es un directo muy interesante si te interesa pues los nuevos aspectos de esta ley que vamos a desbrozar, a analizar y vamos a intentar aportar mucha luz sobre esta nueva ley, como te digo, el día 24 de mayo, 7:30 en mi canal de YouTube, Manu Arias Realtor. Y ahora, dicho esto, te comienzo a hablar de la inquiocupación, por si has escuchado este concepto, para que sepas de qué se trata. Es un término para referirse a la ocupación ilegal de viviendas por parte de personas que no tienen derecho legal para estar en esas propiedades. Es un problema que ha ido en aumento en los últimos años y que puede generar conflictos legales y dificultades para los propietarios legítimos. Cuando se habla de la inquiocupación, esos inquilinos a los que se les ha hecho un contrato de arrendamiento pagan al principio, pagan la fianza, generalmente la fianza del primer mes, o van pagando algunas mensualidades y después dejan de pagar. A eso se refiere exactamente este término. No es una persona que ocupa la vivienda de forma ilegal, aprovechando que se está vacía, etcétera, sino es una persona que ocupa la vivienda habiendo tenido un contrato de alquiler. Bueno, ¿cómo se puede evitar? Bueno, pues yo creo que la mayor forma de evitar la inquiocupación es haciendo un buen filtraje a la hora de alquilarla. Por cierto, esta ley de la vivienda introduce algunos puntos que son muy abstractos con respecto a ese tema del filtraje a la hora de alquilar, cosa que me parece ya sí que poner al propietario en un punto muy, muy peligroso. Entonces, veremos a ver cómo se desarrolla la aplicación de estas medidas, las denuncias que pueda haber por personas afectadas según se vayan haciendo las cosas, ¿no? Pero es que introduce términos como que, por ejemplo, no se puede discriminar a ninguna persona por ningún motivo a la hora de alquilar una vivienda, y en eso incluye también el tema de sus ingresos. Por lo tanto, puede ser que la inquiocupación aumente sus números teniendo en cuenta este tema, ¿no? Entonces, yo la forma que creo más fácil de evitar la inquiocupación es eso, haciendo un buen filtraje previo a la hora de decidirse a alquilar la vivienda. Esta ley también, en cierta forma, va a dificultar que la gente haga esos filtrajes, o de hecho, sobre todo, va a dificultar a que personas vulnerables, que probablemente sean honoríficas y que vayan a pagar dignamente su alquiler, hace que se les ponga en un brete y que tengan un poquito más difícil el acceso a la vivienda, precisamente por el miedo a esa preocupación que pueden tener los propietarios a que la legislación en cierta forma ralentice el desahucio a esas personas que no pagan y que puedan ocupar la vivienda, ¿no? De eso se trata la inquiocupación.
ocupación, otra forma muy buena para mi forma de ver de evitarla es realizar los seguros de protección de pagos. Hay muy buenos seguros de protección de pagos, hay que mirar bien las coberturas que entran en esos seguros, hay que mirar bien las condiciones para poder utilizarlo. Date cuenta que los propios seguros ya de por sí van a hacer un fuerte filtraje a la hora de poder decidir si aseguran ese alquiler. Por lo tanto, es algo que yo creo que en estos momentos se vuelve todavía un poquito más necesario para no tener después problemas a la hora de volver a disponer de la vivienda de uno, ¿no? Por lo tanto, bueno, te voy a dar datos. Va en aumento. En España se registraron alrededor de 12.000 denuncias en el año 2020. Y es un tema legalmente muy complejo. Vamos a ver, te digo, cómo afecta esto, pero sobre todo yo no te quería hablar tanto del tema de la ocupación, que ya hablábamos en otro episodio de este mismo podcast, sino más diciéndote o contándote que existe ese otro término que es la inquiocupación, que sucede cuando alquilamos la vivienda a alguien que nos paga los primeros meses y después nos deja de pagar, ¿no? Para ello, sobre todo, buen filtraje a la hora de alquilar, no decidirte por la primera persona que quiere la vivienda, y también como consejo te daría 3. El segundo es que acudas a profesionales a la hora de alquilar tu vivienda, ahora más que nunca, porque esta ley complica todo un poquito más, y también el disponer de ese seguro de protección de pagos, que a la hora de un desahucio, a la hora de pagar esas mensualidades que no está recibiendo el inquilino, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, hasta aquí este capítulo de Inmo Podcast. Ya lo sabes, te recuerdo, este miércoles 24 de mayo, 7:30 de la tarde, en directo en mi canal de YouTube, Manu Arias Realtor. Hablamos de la nueva ley de vivienda con Diego Galeano. Es todo un experto y nos va a poder aclarar muchos términos y muchas dudas. Ahí nos escuchamos y, como siempre, volvemos el miércoles también con este podcast. Ya tenemos datos oficiales del mercado, cómo se ha comportado el mercado de marzo según los registros de la propiedad, y los vamos a analizar. Así que, gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao, chao.